Buenos y santos días, República Dominicana. Muy buenos días a todos ustedes que de lunes a viernes nos sintonizan por Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional y por todas las redes sociales. Esto es Matinal. Hoy es viernes 11 de febrero del año 2022. Estamos en la cuenta regresiva para lo tradicional del 14 de febrero, Día de la Amistad y del Amor. El lunes es el Día de la Amistad y el Amor. Hoy viernes, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor estarán con ustedes. Buenos días, don Percio. Caminero, ¿qué tal? ¿Cómo te amanece? Muy bien, Además, muy bien. Yo pienso que la gente desde que no ve sabe que es viernes. Sí. Por la sí. ropa. Por la ropa, sí, estamos siempre... Está bonito usted hoy con sí, su yacabanita. una pieza de Venier Atelier, muy bien. como siempre. Ya. Y Un modelo. Modelo. Yo dije eso en contacto. Y Laura, que tan mala. Y tan bella que dije, no, lo que pasa es que los modelos son de diferentes sizes. Bueno, pero... Aluciendo de que los modelos siempre son fit. Pero con Laura hay que decir, como diría Cené, ella es mala, pero confieso que es la mejor. Que es la mejor, exactamente. Eso sí es verdad. Miren, Bueno. ayer se tocó el tema, el gobierno, tanto el presidente Luis Abinader como José Ignacio Paliza, del gobierno, defendieron la propuesta de reforma constitucional que presentaron ante la mesa del diálogo del Consejo Económico y Social, mientras la oposición la cuestiona. El asunto es que dice el presidente y Paliza que es la primera vez que se presenta una propuesta de reforma a la Constitución que no beneficia o que no busca beneficio hacia la figura presidencial, sino que es para democratizar un poco más el sistema político e institucional, porque lo que busca es la independencia de la Procuraduría General de la República con la creación de un fiscal del Estado, que estos sean nombrados no por el presidente, no por el Poder Ejecutivo, sino que sean nombrados a través de una consulta popular o por otra forma de escogencia más democrática. Aquí la oposición señala que lo que se busca es, además de reducir del 50% más 1 a un 45% la elección presidencial en las elecciones, mientras que algunos senadores que plantearon y que estarían de acuerdo en que se unifiquen las elecciones presidenciales y congresuales, no como está hasta ahora. En abril se escogió, está previsto para febrero, pero por la suspensión de esas elecciones en el 2020 se escogieron en abril a las autoridades municipales y de distritos municipales, mientras que las presidenciales, en vez de mayo, que también tuvieron sus problemas, entonces se escogieron el 5 de julio. Pero la Constitución de la República, porque es un asunto de la pandemia, la Constitución de la República establece que es el tercer domingo del mes de mayo cuando deben celebrarse las elecciones. A mí me gustó bastante la celebración de las elecciones el 5 de julio porque la transición es más corta. Y así hubo que hacer, de repente, estamos hablando que agosto, del 5 de julio al 16 de agosto fueron un mes más o menos, un mes y algo, o quizás
que esa transición no crea tanto ruido como en otras ocasiones. De todos modos, el Consejo Económico y Social, 6 mesas. Usted que es miembro del Consejo, don Percio, usted puede dar más testimonio de lo que ocurrió ahí ayer. Hay que decir lo siguiente, en honor a la verdad histórica, ¿verdad? Sí. Aquella famosa artículo de Carlos Dore, que murió hace poco, dijo, la verdad histórica salva al buey. Sí. Cuando al PRD se le quiso encargar responsabilidad en el desembarco guerrillero de Camaño, ¿no? Y entonces él contó la historia para un poco salvar la responsabilidad del partido. Casi nunca las reformas constitucionales se presentan para beneficiar al Poder Ejecutivo. Muy extrañas veces, exacto, cuando son cosas específicas como para cambiar artículos de la Constitución. Ese es un artículo que siempre se le deja al presidente y a la clase política que los negocie. Aún la Constitución del 10, que tal vez ha sido la más socializada desde el punto de vista de que se hicieron procedimientos incluso nacionales de consultas en las provincias, al único artículo que no se le puso la mano fue el de la reelección, que luego el presidente Fernández con la clase política pues lo arregló, lo conversó. Ahora, el Consejo Económico y Social se reunió ayer, el Pleno tuvo una reunión ayer, pero ese proyecto aún no ha llegado, no se ha conocido en el CES. Lo que sí se tocó ayer fue el tema de la carta del presidente, porque todavía no ha llegado la documentación, el gobierno no ha presentado todavía la documentación, es el pedido del presidente al CES para que se conozca el tema del fideicomiso de Punta Catalina. El CES aprobó ayer acoger ese pedido y acordó pues algunos procedimientos para comenzar digamos, a valorar eso, a conocer eso, el contenido de eso y ver cómo podemos ayudar para que haya una solución. Y yo te diría, en honor a la verdad, y fue un tema que ayer lo planteé incluso en el CES, más que el contrato de Punta Catalina, yo creo que la responsabilidad, sí se lo decía a los miembros del CES, que no ha puesto el presidente la mano, es sobre todo ayudar a definir el fideicomiso público, porque obviamente, hecho eso, cabe Punta Catalina y caben todas las iniciativas que desde el Estado se pueda tener para, primero, garantizar que sean mecanismos que ayuden a, digamos, a la gestión o a los negocios que el gobierno y el Estado hagan con sectores privados o con sí mismo, ¿verdad? Porque ya el gobierno tiene uno con las redes vial, por ejemplo, la carretera, pero no siempre alguien quiere una carretera o quiere un puente, ¿verdad? Y tal vez a ti no te interesa quedarte con un puente, pero tú te vas con un bien público que tenga un valor concreto, como una planta, una fábrica, una cosa. Entonces, yo creo que y por eso insistí ayer en el CES, lo que el CES debe conocer es ayudar a definir lo del fideicomiso público general, es decir, cómo debe estar estructurado un fideicomiso público que garantice las cosas esenciales sobre la propiedad, sobre el bien público, que no puede estar a expensas de la confianza en la palabra de un funcionario. Primero, que los funcionarios no son eternos en los puestos, los funcionarios cambian. Y cuando no cambian, la biología se ocupa de ellos, ¿verdad? Porque entonces mueren. Entonces yo creo que es eso, pero la reforma constitucional no ha llegado al CES. Y mira, ahora que está planteando el gobierno esta reforma y han dicho y han señalado algunos puntos, está el punto de la independencia del ministro público, está el punto del 45 o del quitar el 50+1, que en honor a la verdad el PRM ha dicho que no ha sido su propósito, que no es parte de su propuesta, sino que fue una cosa que doña Milagro dijo, haciendo más bien un análisis histórico sobre el caso de las elecciones del 94. ¿Correcto? Entonces, pero bueno, es decir, no se incluyó, pero se puso el pan sobre la mesa, es decir, el tema está ahí. Y esa es una cosa de la que se ha hablado en otras ocasiones, por tanto, puede ser un tema de discusión una vez tú abras la caja de Pandora. Ahora, yo pertenezco a la mesa de reforma a la ley electoral y de la ley de partidos políticos y he estado discutiendo.
y me he leído obviamente ambas leyes y en el grupo que estamos socializando, que es el sector empresarial, el laboral y el social, he advertido de un tema que no aparece en esa reforma de la ley y que no aparece en la Constitución y que sería interesante que si vamos a conocer la Constitución se contemple. Por ejemplo, tú mencionabas ahora lo de las elecciones pasadas con la pandemia. Sí. Nosotros en un periodo, en un mismo año y en un periodo corto, tuvimos que suspender 2 elecciones. Una por un fallo del sistema. Fue la de febrero. Que fue la de febrero. Y la otra por la pandemia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? El país tiene 3 cosas conocidas, posibles, y otras que pueden suceder, porque uno no puede prever todo lo que ocurre en la vida. ¿Qué no dijo la experiencia de esa elección? 2020. Que por un fallo tecnológico se pueden suspender unas elecciones. Que por una pandemia se pueden suspender unas elecciones. Pero nosotros tenemos que estar claros que por un terremoto se pueden suspender unas elecciones. Correcto. Una tragedia, un día de unas elecciones, hay que parar las elecciones. O por un ciclón o que un venga ciclón, en época no... exacto, o un ciclón que opere, o un fenómeno natural que opere, la gente no puede salir a votar, pues, se puede suspender unas elecciones. Fíjate que hemos identificado 4 cosas de las que vivimos 2, de hecho concreto en que suceden las elecciones. Sin embargo, nosotros no tenemos contemplado en ninguna parte, ni en la Constitución ni en la ley, si se suspende, ¿por qué se puede suspender unas elecciones? ¿Quién puede suspender unas elecciones? ¿Quién la tiene que reponer? ¿Y en qué plazo? ¿Y en qué condiciones? Entonces, eso nosotros tenemos que contemplarlo, porque tú te acuerdas que en aquellas ocasiones surgieron teorías que, bueno, que el presidente siga volado y que se haga la cosa. ¿Qué debes de hacer? Correcto, pero un país no puede funcionar de esa manera. Y además la crisis, además de la crisis de que se suspendieron las elecciones, estaba la crisis, quién era el responsable de haberla suspendido, o si el presidente debería continuar como presidente de la República. ¿Quién debe hacer el pronunciamiento de cuál institución debe decir, bueno, se suspende porque las condiciones no están dadas? Ahora, y parte de las soluciones pudiera ser que un presidente continúe en medio de una tragedia, pero debe ser una cosa institucional, porque un país no se queda sin cabeza, mucho más en una crisis. Si alguien está gobernando y viene un fenómeno de una naturaleza de esa, lógicamente, y no hay quien esté, se supone que una de las opciones es que el gobierno, el presidente que esté en ese momento, debe continuar de orden constitucional, atendiendo un orden constitucional, hasta que las condiciones existan para convocar esas elecciones. Entonces, eso es una cosa que la tenemos que contemplar, porque la hemos vivido en un periodo corto, en un mismo año. Entonces, fíjate cómo van surgiendo temas importantes. Y te diría yo, si tú revisas la Constitución del 10 y le haces un análisis bien pormenorizado, tú puedes encontrar muchos aspectos que a la Constitución le faltan. Por ejemplo, aquí se estableció en la Constitución del 10 un aspecto que está más dirigido al ejercicio periodístico. Lo que no es tan propio en una constitución, porque tú no legislas para ningún sector en particular. Se supone que deben ser derechos universales. Por ejemplo, a ti como periodista, tú trabajas en esta empresa, eres director de aquí de esta empresa, yo participo en esta empresa, en este programa de televisión. Si este canal adoptara una política que yo entiendo que es contraria a mis creencias, a mi sentido ético, que tú creyeras, nosotros tenemos el derecho de dimitir. Ahora, esa dimisión, lo único que nos garantiza es que el canal te tendría que garantizar tus prestaciones laborales. Que no es lo mismo la renuncia que la dimisión. Y eso está establecido en el Código. Porque la renuncia está establecida en el Código de Trabajo. Pero constitucionalmente, la dimisión lo que quiere decir es que tú muestras un desacuerdo con una línea informativa, editorial, que el canal se compromete. Ahora, si yo fuera médico y en la clínica o el hospital en que yo estoy recurren a una práctica, qué sé yo, de aborto, por ejemplo, o de traficar órganos, o hacer cosas que yo entiendo
que éticamente va contra mi creencia, mis conceptos morales, yo debo tener el derecho a dimitir y a mí también hay que garantizar. Y eso en la Constitución no queda tan claro. Solo si yo soy periodista, el derecho a la libertad, lo que es bueno, pero no se puede legislar para asuntos. Ahora, eso es con respecto al trabajo, solo de prestaciones laborales, pero hay constituciones como la de los Estados Unidos, la de México, la de España, que te tienen el derecho a tú hacer objeción a decisiones del Estado. Fíjate que tú para dimitir, tú tienes que tener un patrón, Sí. alguien que te emplea. Pero si el Estado dijera, llamar a una guerra y te quiere mandar a una guerra a pelear con, qué sé yo, con Haití, que lo tenemos cerca, o con Cuba, que es parte de nuestras listas, y tú entiendes que esa guerra va contra tus creencias, tú no tienes derecho a decirle al Estado, no, yo no voy para esa guerra. Y hay muchos casos conocidos. Tal vez el que la gente más recuerda es el del gran boxeador estadounidense Cassius Clay, Mohamed que Ali. se negó a ir a Vietnam, Sí. porque le dijo a Estados Unidos, no es que esa gente no son mis enemigos son ustedes aquí adentro que me niegan el derecho, mi condición de ciudadano. Y a Mohamed Ali lo condenó a un tribunal por traición, le despojó de sus títulos, le quitó el asunto y tuvo que ser la Corte Suprema de los Estados Unidos, que en base a esa cláusula de objeción de conciencia, así se llama la cláusula, le restableció todos sus derechos. Y él dijo, él tiene derecho a negarse a una decisión del Estado para hacer eso. Entonces, esos son aspectos que no tenemos en la Constitución Dominicana. Entonces, posiblemente este tema del artículo, el famoso artículo que el gobierno dice que no favorece al Poder Ejecutivo, de la reelección o del 50+1, porque obviamente si yo estoy en el poder y quiero que me reduzcan el poder, es una cosa que me puede beneficiar en una reelección, porque no es lo mismo sacar el 51, 56% que sacar el 40%. A veces conseguir los 3 puntos de arriba dan más trabajo que conseguir lo que uno tiene de base, ¿verdad? Porque si yo tengo 40, mi 40 llega casi solo, pero si yo necesito 2 puntos más, 3 puntos más, eso yo lo tengo que conseguir porque no lo tengo. De manera que es interesante todo esto, que se abra esta discusión. No es un buen momento. Y crearlo en la Constitución porque de la hay República. mucho gracejo político aquí en esta coyuntura. Y obviamente el gobierno no tiene la mayoría congresual para hacerlo solo. Por tanto, tendrá que negociar con el sector privado. Y yo te digo, ¿con quién negocia? Hasta ahora ha negociado básicamente con el PLD, negoció Cámara de Cuentas, ¿cuál otra cosa ha tenido que negociar? El Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Electoral. Bueno, ahí tal vez se lo negoció más con Fuerza del Pueblo. Yo creo que hubo más acuerdos. No, ahí fue con el PLD. Bueno, lo de la Cámara, lo de la Junta Central Electoral. Fue más con Fuerza del Pueblo. Bueno, pues yo te digo una cosa, ningún partido da nada a cambio. Y el asunto también del Defensor del Pueblo. Correcto. Bueno, yo diría que el asunto del Defensor del Pueblo tuvo que ver, sí, un acuerdo, pero sí. Esa fue más una ganancia de la presión pública. De la presión pública. Sí. Entonces, ¿qué punto de interés tiene el PLD? La habilitación de Danilo Medina. La habilitación de Danilo Medina, que pudiera ser una de sus intereses, aunque Temístocles Montaz, el miércoles pasado, en el día en que usted estaba de descanso, lo entrevistamos aquí y él dijo que... Anoche vi un pedazo de tu intervención con él. El expresidente Danilo Medina, de acuerdo a Temístocles Montaz, no le interesa su habilitación, pero solamente eso es de la boca hacia afuera, porque... Cuando a Balaguer le preguntaban sobre la elección, decía que eso era malo. Que eso era malo y que no... Es un sacrificio. Pero yo creo, realmente, la reforma constitucional que el presidente Abinader y el PRM han sometido con el interés de fortalecer la democracia en el sentido de que haya una justicia independiente, un procurador que no sea designado por el Poder Ejecutivo y que tampoco, oiga esto, porque todo eso son ganancias del Poder Ejecutivo que se está
despegando un presidente de la República. Este procurador, que no lo nombre yo, que este procurador que forma parte del Consejo Nacional de la Magistratura, que no pertenezca al Consejo Nacional de la Magistratura. Son de las cosas que están planteando pero fíjate, el gobierno en eso. Pero déjeme decirle algo. Porque Milagros Ortiz Bosch habló del tema del 45% y yo estoy de acuerdo con ese 45%. Porque usted tiene, decía Radamés Jiménez aquí mismo, que el 50% más uno busca que el salga electo tenga mayor legitimidad, porque tendría que buscar Radamés Jiménez de la Fuerza del Pueblo, porque tendría que buscar un apoyo adicional en caso de que no ganara el 50% más uno. Ese 45% que se estableció en el Pacto por la Democracia, firmado por José Francisco Peña Gómez y por Joaquín Balaguer en ese año 1994, cuando se demostró que hubo fraude electoral y que Balaguer dijo, bueno, Peña Gómez, ganamos los dos, vamos a hacer 2 años de gobierno, 2 tú y 2 yo. Peña Gómez, en principio, el gusanillo le movió, y cuando se reunieron con Milagros, con Fello Suberví, con Atuey de Can, con ese grupo, Rafa Gamundi, Hugo Tolentino Dit, bueno, dijeron, no, es que históricamente hemos sido contrarios a eso. Entonces, de ahí Peña Gómez renunció a esos 2 años y dijo, bueno, lo que vamos a hacer es que tus 2 años tú lo vas a cumplir, pero a partir de ahí, los 2 años que me toca es una reducción, convocamos en 18 meses, o sea, en año y medio, elecciones, colegio cerrado, votos mujeres en la mañana o votos de hombres en la mañana, mujeres en la tarde, y ese tipo de cosas democráticas que se buscó en ese momento y que después fueron superados. Pero el 45%, la mezquindad política buscó cerrarle el paso a José Francisco Peña Gómez. No con métodos antidemocráticos, porque realmente no lo fue. Ahora, mezquindad sí hubo. Porque tan pronto se abrió esa asamblea revisora de la Constitución, ya cuando eso se abre, eso está abierta para que todos esos constitucionalistas que estén ahí manejen, manipulen y puedan hacer, porque está dentro de lo que establece la propia Constitución de la República. De ahí fue que plantearon, en vez del 45%, llevarlo a 50% más uno, que el PRD y Peña Gómez estaban en desacuerdo y cometieron el error, porque fue un error político, abandonar el Congreso cuando ya se había abierto esa asamblea revisora. Ahí vino el vicepresidente del Senado, que era a quien le competía continuar con los trabajos, y de ahí llegaron, hicieron y deshacieron ahí. ¿Qué ocurrió en esas elecciones convocadas como consecuencia de ese pacto en el que la Iglesia Católica y los empresarios estuvieron de testigo? Que cuando vino las elecciones del 96, José Francisco Peña Gómez saca en esas elecciones 45.94%, 1.333.000 votos, y Leonel Fernández, estamos hablando en primera vuelta, Leonel Fernández saca un 29.28%, correspondiente a 1.133.000 votos. Estamos hablando de 200.000 votos por encima
del que le quedó más cerca y con un porcentaje de más del 45%. Entonces, como la Constitución de la República reformada decía que el 50% más uno, entonces vino lo que se conoce como el pacto, se llama el pacto patriótico. Frente Patriótico. El Frente Patriótico, que buscó lo insólito que era Joaquín Balaguer unificarse con Juan Bosch, el PLD histórico enfrentador, que se enfrentaban con el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces buscaron un acuerdo y le cerraron, como dijo el propio Balaguer en su discurso, el camino malo está cerrado. Entonces ganó Leonel Fernández la primera elecciones en las que se fue a la segunda vuelta. Después todo el mundo ha ganado con el 50% más uno. Lo que estoy diciendo es que es más representativo que un partido gane con el 45% y no que se someta a una segunda vuelta con el 50% más uno. Vamos a ver qué va a pasar con esta reforma. Hay una discusión, pero cuando se abra eso ahí en el Congreso, en la Asamblea Nacional, que esa asamblea comience a revisar la Constitución de la República. Don Percho, mire, no solamente es revisar lo que dicen y lo que acuerdan ahí en el Consejo Económico y Social, ahí van a cambiar muchas cosas, porque nadie puede prohibirles a los asambleístas que no lo hagan. No, mira, y los temas que están planteados son temas que no necesariamente son partidarios dentro del propio PRM o gente cercana al PRM. Desde el punto de vista jurídico, no comparten la idea de que se está cambiando. Porque incluso la idea de hacer un ministerio de justicia te plantea una cosa de entrada. Bueno, sería el único ministro que el presidente no nombre, si tú creas el ministerio. No siempre la gente está de acuerdo con la forma que se está planteando. En algún momento aquí los senadores eran que nombraban los jueces. Sí. Y no es verdad que los jueces eran más honestos en ese momento que cuando los nombraba otro mecanismo. Es decir, son aspectos distintos, diferentes, porque de alguna manera el Ministerio Público es la expresión del Poder Ejecutivo en materia de justicia. Es decir, es lo que impulsa. Por tanto, dejaría el Poder Ejecutivo de estar, digamos, impulsando su visión de la sociedad con respecto a la aplicación de la justicia. De manera que eso tiene muchísimas aristas desde el punto de vista jurídico, conceptual, institucional. Don Percho, ¿sería la primera vez que se reformaría la Constitución de la República y que no se beneficia directamente el presidente en función de sus intereses? Porque en el 2002... No, hombre, eso no se puede decir. Eso no corresponde a la verdad histórica. Esta Constitución se ha transformado 37 veces. Sí. Y muchas veces, y fíjate, una cosa interesante, muchos de esos cambios han tenido que ver incluso con conflictos fronterizos, con problemas con la frontera, sí, para resolver problemas con Haití, resolver problemas con poder. Es decir, yo creo que lo que el presidente está haciendo es bien, pero tampoco hagamos una panacea para que le demos el verdadero sentido histórico. Es decir, porque el pan está inventado, el pan, es decir, tú pones pan sobre la mesa, me dice, no, este pan lo dice, no, él se está haciendo pan desde que el mundo comenzó. Lo que el presidente está haciendo, no está señalando una visión que él tiene, que me parece correcta, que él impulse la visión que él tiene de cómo debe estar estructurada la sociedad. Pero todo el mundo sabe que son temas muy controversiales. Por ejemplo, Manuel Esquella Guerrero, que es una persona cercana al PRM, que el gobierno incluso lo utilizó para lo de la cosa sombra. Ha expresado públicamente que no está de acuerdo con ese esquema, que es un buen abogado, es una persona que ha sido funcionario público, es una persona que éticamente se conoce, tiene una buena nombradía. Pero él tiene un criterio como abogado distinto. Por tanto, hay montones de abogados, montones de personas que tienen un criterio distinto. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Puso el tema sobre la mesa, es conversarlo sobre todo, motivar la conveniencia
para que se apoye, motivar eso. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Pero si ahora el gobierno dice, bueno, no, que es la primera vez que... Eso es porque no cabe el tema. Sí, no cabe el tema. Y mira por qué. Cabe y no cabe. No, no cabe. Sí. Y mira por qué. Mira por qué no cabe. Porque el presidente tiene su problema constitucional resuelto. Él no tiene que hacer nada. No. Porque él tiene la constitución abierta. Por Y tanto, su partido él no le puso una necesita alfombra. mostrar que él no se va a beneficiar porque él está abierto. Ahora, lo que él está haciendo se supone que no tiene que ver con el beneficio particular, porque te voy a decir una cosa, o tú crees que tener eso a cargo del presidente, eso da algún beneficio. No, eso no da ningún beneficio, porque eso es lo que le crea al presidente problema, tener un fiscal. Si yo soy el que te tengo que llamar para decirle, mira, caminero, miren una cosa importante. Pero eso es lo interesante. Ayer, no, pero claro, lo que te quiero decir, si yo tengo la potestad de nombrar ahí una justicia, una procuradora y que está a un plumazo la independencia de ella está a un plumazo, entonces no hay ningún tipo de independencia. Está bien, pero fíjate, pero que no es solo eso. Lo que te quiero decir es que cuando el presidente carga con esa responsabilidad, los problemas te van a ti. Tú no tienes ningún beneficio, tú lo que tienes es problema. Mira, ayer el presidente de la República estuvo en San Pedro de Macorís inaugurando una cosa y tomó un gesto muy loable y responsable. De visitar Fue a visitar a la familia, obviamente familias humildes, de unos niños, de 2 niños que fallecieron en un atropellamiento que hizo una jipeta. Que yo la verdad que debo confesar que no sé si estamos haciendo un montaje con el conductor o con era, porque se dijo que era otra persona, pero ayer, después que el presidente fue y brindó apoyo a la familia, el supuesto chofer se entregó a la policía. Y tú dices, pero San Pedro es tan grande que no pudieron atrapar a este individuo cuando cometió un hecho como ese. Ayer me mandaron un videíto, que después lo voy a comentar, de un individuo que mató a un niño de un cartuchazo y le dio un cartuchazo a la mamá. Y les prendió fuego a la casa, allá en la Oaxaca, en la línea noroeste. El individuo anda de que suelto por ahí, pescando los canales y esas cosas. Entonces tú dices, ¿y qué pasa aquí, hombre? ¿Y cómo podemos tener un país? ¿Tendrá el presidente que ir a la Oaxaca, para allá, para decirle a la familia que está en contra de eso, para que aprecien a un individuo como ese? Entonces, lo que te quiero decir es que no, eso es un problema, eso es una visión, lo que el gobierno tiene que promover de su proyecto, para darle el valor institucional que pueda tener. Pero si lo mezcla en que esos asuntos, le da el carácter político que genera otros Usted tiene razón en parte. Ahora, lo que pasa es que las últimas 3 reformas que ha tenido la Constitución de la República, 2002, Hipólito Mejía, que tenía la no reelección como establecía la Constitución en ese momento, la reformó para que se le coloque un periodo y nunca jamás. Pero esa fue Leonel Fernández se benefició en el 2004 porque en el 2008 pudo caminar por esa alfombra de una reelección y nunca jamás. Pero ¿qué resulta? Leonel Fernández terminaba en el 2012. En el 2010, pero terminaba con el nunca jamás. En el 2010 hace un pacto con Miguel Vargas, que en ese momento había salido de ser un candidato de tú a tú, y con Leonel Fernández, y dice, bueno, vamos a reformar la Constitución, y hay que ser honesto, y hay que ser también, y hay que reconocer que es una de las constituciones más garantistas, la del 2010. Pero ahí estableció entonces quitar el nunca jamás, que eso le perjudicaba, y establecer la no reelección. Asume Danilo Medina en el 2012, pero ya Leonel sale no con el nunca jamás, sino que sale con que no hay no reelección. Pero Danilo Medina, cuando entra en el 2012, no hay reelección. En el 2015 reforma la Constitución de la República y restablece de nuevo el nunca jamás. Y le agregan un párrafo diciéndole, para que no haya duda, de que el presidente actual de 2016-2020 no puede
presentarse como candidato y buscaba una reforma para el 2020 para eliminar ese párrafo de la Constitución de la República. Entonces, las últimas elecciones eran intereses propios de la presidencia de la República, del presidente de la República. En este caso, no se busca ese beneficio, es lo que quiero decir. Pero tenemos que irnos toda reforma constitucional es un acto político. Claro que sí. De cualquier naturaleza. Por tanto, si no te beneficia con una cosa, te beneficia con la otra. Es decir, es un acto político. No hay manera de tú quitarle ese tufo. Por tanto, el gobierno lo que tiene que hacer es defender sus argumentos desde el punto de vista institucional. Porque el presidente, que tiene su reelección abierta, le diría que no es su tema. Pero si tú me bajas a que yo gane con el 51 y me dice que gano con 45, pero tú me estás dando un beneficio. Pues claro. ¿Y cómo que no va a ser bueno, de pero interés? Eso no es el interés. Tiene que ver con la política. Todo esto tiene que ver con la política. El interés no ha mencionado el 45%. Lo que menciona es una justicia independiente. No ha mencionado. Milagros Ortiz mencionó eso. Ahora bien, ¿cuál es la Constitución de la República? Y usted ha estado en reuniones igual que yo, que nos han invitado como directores de medios y hacedores de opinión. Que el presidente de la República siempre ha dicho, o sea, lo que a él le gustaría era que la Constitución de la República esté un periodo de un presidente, se va a su casa, permite que otro vuelva, el que gane, y después presentarse después. Yo no creo que el presidente deba variar eso. A mí ese esquema no me gusta. Vamos a la pausa. A mí no me gusta tampoco.